y puedan ustedes escuchar esta conferencia titulada "La iglesia no atravesará la tribulación". La iglesia no va a atravesar la tribulación. Y en vista de que hay también opiniones u opciones alternas a esta doctrina de que es el arrebatamiento de la iglesia, como que el rapto y la segunda venida es lo mismo. Otros hasta de plano niegan que vaya a haber un rapto, como los amilianistas. Y hay tantas cosas, ¿verdad?, que circulan por todos lados. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es investigar. Nuestra responsabilidad es diligentemente estudiar las Sagradas Escrituras. Y así pasa en todas las áreas de la vida. Tú vas con un médico y te dice, pues llegas, me duele por acá, y te da unas medicinas. Vas con otro médico, los dos son médicos. Y el otro te dice, no, es que esta sintomatología puede provocar esto. Y hasta que alguien te dice, vaya y hagas exámenes de sangre, una biometría hemática, etcétera, etcétera. Y los exámenes me van a ayudar al ver la sangre, qué posibilidades tengo de ser atinado en mi diagnóstico. Un arquitecto igual, un arquitecto te dice, te voy a hacer una casa, y viene otro y te dice, no, es que aquí vamos a meterle más material más caro, pero va a aguantar esto mucho más tiempo. Y en todas las áreas de la vida, en todos los campos de estudio, hay diversidad de opiniones. No podía faltar la teología. Y es por eso que hay teólogos, ¿verdad?, escatólogos, que dicen, no, pues que Cristo viene después, otros antes, etcétera, etcétera. Y es la forma como se perciben las Escrituras. Y muchas veces, finalmente, en el área de la Biblia, es cuando nos faltan piezas del rompecabezas. Entonces la Biblia es como un rompecabezas que Dios nos ha dejado. Con las piezas se encuentras en Isaías, en Zacarías, en Malaquías, en Daniel, en el Apocalipsis. Por todos lados las piezas están regadas. Y tenemos como cristianos, cuando somos verdaderos estudiantes y discípulos de la Biblia, de estar buscando las piezas que faltan para acomodarlas en el rompecabezas, y hasta que no las tengamos juntas, no podemos atrevernos a hacer ninguna doctrina. La razón por la cual existen las sectas como los adventistas, los mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, es porque han tomado 2 o 3 piezas, las han sacado y ellos han armado su rompecabezas, dejando las otras que faltaban en la Biblia y creando doctrinas o formando doctrinas completamente mochas o mancas o cojas, porque no tienen todo el cuadro ni la última pincelada que nos los da la última pieza que encontremos. Ahora, por ejemplo, como un ejemplo rápido, ¿recuerdan ustedes que Afganistán tuvo un problema hace algunos meses y se convirtió en el centro, en la comidilla de todos los medios de comunicación? Y Afganistán se convirtió en el centro de las comunicaciones porque veían el mundo, los no cristianos, China, Rusia, Irak, Turquía, veían la salida de Estados Unidos de Afganistán a Estados Unidos como un tigre de papel. O sea, desde 1945 que Estados Unidos ocupó la supremacía política, militar y económica del mundo, Estados Unidos se vio involucrado en cantidad de guerras alrededor del mundo. Cantidad de miles de soldados norteamericanos sacrificaron sus vidas porque quería levantar Estados Unidos la bandera de la democracia, del capitalismo, y privar a muchas naciones de caer en manos de dictadores. Finalmente, Estados Unidos ha llegado a un punto desde este siglo XXI donde su deuda actual es de 25 trillones de dólares. 25 trillones de dólares. Internamente Estados Unidos es una nación dividida, pero dividida a un grado tal como jamás en la historia lo había sucedido. Jesús dijo, una casa dividida no puede permanecer. Y en tercer lugar, Estados Unidos ahorita tiene enemigos que han tratado de que salga del Medio Oriente, que salga del Asia, del Asia Central, etcétera, etcétera, porque nunca puede quedar un vacío. Entonces Estados Unidos estaba en el Medio Oriente protegiendo a Israel. Comenzaron Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, a buscar ayuda para unirse a Israel por la amenaza de Irán.
porque las naciones árabes junto al Golfo Pérsico vieron que Irán era una amenaza suprema y muy que no se podía hacer a un lado, tenían que considerarlo como algo gravísimo. Y como Israel ha sido protegido por Estados Unidos, se unieron en el pacto que se llamó el Acuerdo de Abraham, y se unió Emiratos Árabes, se unió Bahrein, etcétera, Marruecos también, y faltaba Arabia Saudita. Entonces, ahora que Estados Unidos se sale de Afganistán, que es el Asia, el problema es el siguiente. Después de que terminó la guerra con Irak, todos el grupo de Al-Qaeda, recuerdan ustedes que bajo el presidente Barack Obama, buscaron a Osama Bin Laden y lo localizaron en Islamabad, en Pakistán, y lo mataron. Muy bien, entonces a Al-Qaeda le quitaron la cabeza y la mayor parte de los terroristas de Al-Qaeda huyeron hacia Afganistán. Pero al llegar a Afganistán se encontraron con los talibán. La palabra talibán significa estudiante, porque estudian la Sharia o la ley musulmana del Islam. Entonces llegan todos estos terroristas a refugiarse ahí en Afganistán y se encuentran con los talibanes, que es un grupo terrorista también, ¿verdad? Extremo, que a las mujeres las tratan, bueno, no hay nadie que las trate peor que ellos. Y al mismo tiempo se levanta, mientras sale Al-Qaeda, se levanta en el Medio Oriente otro grupo llamado ISIS. Y se juntan con los rebeldes de Siria, que querían cortarle la cabeza al presidente Assad de Siria, y que son los sobrevivientes o los generales que sobrevivieron a Saddam Hussein. Entonces tenemos en el Medio Oriente a ISIS, tenemos en Afganistán y Pakistán a los talibanes, tenemos a los de Al-Qaeda, y vienen a Pakistán los yudis. ¿Quién es este grupo? Ellos salieron de Yemen, que es otro grupo sostenido por Irán, como es Hezbollah en el Líbano, y los yudis en Yemen. Entonces ahí se juntan, y entonces el presidente Trump hace un trato con Ghani, el presidente que estaba en Afganistán, y le dice: nos queremos salir de Afganistán, pero déjanos salir en 2 o 3 meses para que podamos realmente tener la posibilidad de sacar a la gente, el armamento, etcétera, etcétera. Y los talibanes firmaron un trato con Estados Unidos para que así fuera con el presidente Trump. Pero viene de repente el cambio de gobierno de los republicanos, que representaba a Trump, a los demócratas, que representa a Joe Biden, y entonces Joe Biden viola el tratado que el presidente Trump había hecho con el presidente de la nación de Afganistán, y los talibanes se enojan. Y entonces se enojan, y en 48 horas, escuchen esto, en 2 días los talibanes dan un golpe de estado, derrocan al presidente que sale huyendo de Afganistán con más de $100 millones en sus maletas, y toman el país de Afganistán. Y en ese momento Estados Unidos, que no había sacado aviones, no habían sacado los helicópteros, no habían sacado los billones de dólares que invirtieron en armamento, se quedan ahí en Afganistán. Muy pocas personas pueden salir, todavía hay estadounidenses en Afganistán, y se queda el talibán como el control total de Afganistán. Rusia aplaudió esto, Irán aplaudió esto, Turquía aplaudió esto, y China les dio una fiesta. Entonces vemos nosotros a 4 naciones: China, Irán, Turquía y Rusia, que se juntan. Ahora que fue uno de los más grandes hombres, escritores cristianos, llamado Joel Rosenberg, yo les recomiendo sus libros a él. Él es un cristiano que escribe sobre profecías. Joel Rosenberg fue a Israel y habló con el secretario de la defensa de Israel en su oficina. Y el secretario de la defensa de Israel tenía un mapa sobre su escritorio, y donde tenía del lado derecho a China, a Rusia, a Irán y a Turquía. Y le preguntó este escritor cristiano, Rosenberg, al secretario de la defensa de Israel, ¿por qué tenía parte de esas naciones? Y le contestó, esto fue hace algunos meses, porque son las naciones que se consideran las más peligrosas del mundo. Tal como en el capítulo 38 de Ezequiel, hace 2700 años el profeta lo escribió, que se unirían los magogitas
que son el sur de Rusia y todas las naciones que se encuentran ahí, Uzbekistán, Turkmenistán, Pakistán, Afganistán, etcétera, etcétera, se unirían con las naciones musulmanas que serían del norte de África, como es Libia, como es Marruecos, como es Sudán, como es Etiopía, para atacar Israel. Impresionante que nosotros, santos de Dios, seamos los testigos de lo que está pasando en las profecías bíblicas de los últimos tiempos y estemos dándonos cuenta que el rompecabezas se está armando tal como la Biblia lo escribió hace cientos de siglos. Por eso las evidencias de las profecías bíblicas es una de las más grandes demostraciones que el Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero, que no hay otro, nadie que pueda atreverse a tener con tantos detalles lo que se está cumpliendo en el siglo que tú y yo estamos viviendo. Ahora Estados Unidos abandona Afganistán. Afganistán se convierte en el centro terrorista del mundo con Pakistán. La India, que está al sur, tampoco está muy conforme con estos grupos y hasta ahí los talibanes, ISIS, ahora se llaman ISIS-K, está Al-Qaeda y están los yudis. ¿Ustedes creen que ahora con el armamento con el que se quedaron, que los norteamericanos abandonaron, ustedes creen que ese armamento van a jugar al kindergarten con ellos? Ahora vienen lo que la Biblia profetizó, los ataques terroristas contra Estados Unidos, contra América tal vez y algunas naciones de Europa. Estados Unidos no tarda ya, ¿verdad? Ahorita su situación, esta división que tiene moral, política, económica, es insostenible. Y ahora, el primero que entró a provocar a Estados Unidos fue la China esta semana. Mandó la China 55 aviones esta semana militares de guerra a sobrevolar la isla de Taiwán, que ya tienen mucho tiempo tratando de apoderarse de ella, pero Estados Unidos los ha defendido, porque Estados Unidos defendió al ejército de Taiwán, una isla de 24 millones de personas. Y al volar sobre de ellos, está mandando el anuncio, ¿verdad? Cuando yo le preguntaba ayer a Caleb, a mi hijo, me decía, papá, explícame esto que está pasando con China. Y le dije, cuando tú ves una pelea de box, ya sea de UFC o de box normal, te das cuenta que el primer round, los boxeadores se andan así fintando, ¿verdad? Y viéndose, estudiándose uno al otro. Y casi nunca se atacan en el primer round. Es muy difícil que en el primer round se ataquen, porque están detectando hasta dónde llega el enemigo. China está haciendo eso, está provocando a Estados Unidos. Y ahora esta semana se está tratando de determinar, esta semana que viene, si Estados Unidos interviene o no interviene. Lo más seguro, ¿verdad?, es que no intervenga, porque si interviene, encontramos una guerra nuclear antes de Navidad. Este es el mundo que estamos viviendo. Y ¿saben una cosa? Les traigo buenas noticias, ya nos vamos. Si llegó un momento en la historia en la que si llegó un momento en la historia en la que tú tienes que hacer ya firme tu vocación y elección y estar seguro que si tú te mueres, vas a morirte en paz porque Cristo pagó por ti en una cruz, es hoy. Se acabó el tiempo. Nos vamos con una velocidad vertiginosa y en cualquier momento millones de seres humanos que hemos tratado de seguir a Jesús a través de las Escrituras, vamos a desaparecer de este mundo. Dice en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, de qué forma el apóstol Pablo recibió esta revelación que se llama el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, porque son dos palabras sinónimas. Arrebatamiento significa en el griego arpazo con Z, que significa arrebatar o sacar súbitamente o de repente algo. Por eso se llama arrebatamiento. Es como cuando un león agarra y con sus arpas hace esto y agarra un conejo y lo mata así y se lo come. Y la palabra rapto viene del latín raptarus, que ya conocemos, significa lo mismo. Cuando raptan a alguien es porque van, se lo llevan y lo desaparecen. Entonces, por eso la palabra rapto o arrebatamiento son sinónimas. Y la doctrina del rapto, vamos a comenzar a seguir esto con mucho cuidado. La doctrina del rapto no aparece en el Antiguo Testamento.
La doctrina del rapto no aparece porque la iglesia era un misterio no revelado ni a Malaquías, ni a Zacarías, ni a Habacuc, ni a Amós, ni a ningún profeta del Antiguo Testamento. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, era un misterio que el apóstol Pablo en Romanos 16 y en Efesios capítulo 3 lo explica claramente. A mí, dice Pablo, ni a Santiago, ni a Judas, ni a Mateo, ni a Lucas, ni a Marcos, ni a Pedro, ni a Juan, a nadie el Espíritu Santo le reveló la doctrina del rapto más que a mí. ¿Por qué? Porque así le dio la gana a Dios. Y así encontramos en el Antiguo Testamento que hay profecías de Isaías que no las tiene Malaquías, que no las tiene Zacarías, que no las tiene los demás profetas. Y cuando juntamos todos nos damos cuenta que hay una coordinación, una sistematización de pensamiento que solo Dios lo pudo hacer. Es una maravilla de la Biblia, las perlas escondidas y las piedras preciosas que encontramos en este 66 libros, en este compendio de estos 66 libros. Entonces el rapto no podía ser conocido porque era un misterio y el rapto pertenece a la iglesia. ¿Y quiénes vamos a ser raptados? Para adelantarme un poquito, los únicos que vamos a ser arrebatados, tal vez ahorita saliendo, mañana, una semana, no sabemos, pero estamos en el tiempo profético del arrebatamiento de la iglesia, porque es la próxima profecía para cumplirse. ¿Quiénes nos vamos a ir? Nos vamos a ir todos los que desde Pentecostés. En Pentecostés, Hechos 2, se formó la iglesia. Nació una nueva entidad que no es Israel. Lo vamos a entender por qué no vamos a pasar la tribulación. Porque la mayor parte de las personas que creen que vamos a pasar la tribulación no han entendido, esto es vital, que Israel es diferente a la iglesia. Y que el plan de Dios para Israel es diferente al plan de Dios para la iglesia. Israel es el grupo de personas que Dios usó para hacer la luz del mundo antes de la iglesia. Israel falló y rechazaron al Mesías. Entonces Dios se vuelve y forma la novia de su hijo. Israel es la esposa del Padre. La iglesia es la novia del Hijo. Apúntalo. Y si no entendemos esto, ¿verdad? Dios no tiene dos esposas, ni dos novias. Dios el Padre se divorció de Israel, porque Israel abandonó y se fue a fornicar con las naciones. Y así dice la Biblia, que Dios le dio carta de divorcio a Israel. Pero al mismo tiempo que Dios se divorció de Israel y que saca a una novia para su hijo, que somos nosotros, que es una entidad, es un nuevo hombre que no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia es el cuerpo de Cristo que no existía en el Antiguo Testamento. Somos el cuerpo, Él es la cabeza. Es una unión mística que explica Efesios capítulo 5. Entonces Dios, aun cuando se divorcia de Israel y está divorciado de Israel, Dios no ha acabado con Israel. Porque hay una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo, que es una barbaridad, es una herejía. No, ya Dios acabó con Israel, ya no tiene nada que ver con Israel, ahora todos con la iglesia. Espérame tantito, lee bien las escrituras y acuérdate del pacto abrámico. Génesis capítulo 12. Dios no puede dejar de cumplir con Israel lo que le prometió. Pero como se hizo a un lado y los judíos gritaron, que la sangre sea sobre nuestras cabezas, crucifícale, libera a Barrabás, somos culpables, sí lo aceptamos todo, no tenemos a ningún Dios más que al César y no queremos ningún Dios más que al César. En ese momento, ¿verdad? La maldición cayó sobre Israel hasta este momento. Pero vamos a ver en Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos de Romanos, que Dios no ha acabado con Israel. Y la iglesia tiene que salir del mundo, la iglesia tiene que salir solamente los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque los santos del Antiguo Testamento van a resucitar hasta la segunda venida de Cristo. Y también es importante estudiar las resurrecciones para que tengamos la cronología perfecta de Dios. Entonces, Dios, al salir de la iglesia, entramos a Apocalipsis. Capítulo 2 y capítulo 3, las últimas palabras de Cristo a la iglesia. Las últimas palabras de Cristo a la iglesia, a las 7 iglesias del Asia Menor. Arrepiéntanse.
Las últimas palabras de Dios a nosotros son: arrepiéntete. Por dos razones. Una, porque las iglesias están llenas de gente no arrepentida. Las iglesias, me refiero en el mundo entero, las iglesias cristianas están llenas de seres humanos que son creyentes, entre comillas, que les gusta oír. Al rey Herodes le encantaba oír a Pablo. A cantidad de gente le encanta oír el evangelio, pero no toman la decisión de seguir a Jesús. Entonces, antes de que venga Jesucristo, es el último grito: arrepiéntete de tu vida. Si tú dices que eres cristiano y continúas practicando los mismos pecados que Cristo pagó por ellos en la cruz, te vas a quedar, porque no es cierto que eres cristiano. Has aceptado intelectualmente: sí, Cristo es mi Señor y mi Salvador, y murió en la cruz, y a los 3 días resucitó, pero tu vida es contraria a lo que tú crees. Y en segundo lugar, el llamado de Cristo a la iglesia es el arrepentimiento, porque hay muchos cristianos que tienen que entender lo siguiente. Y les hablo a los que ya son cristianos. Cuando tú mueras y cuando yo muera, hay un tribunal que se llama el tribunal de Cristo. En el griego es el bema, con B grande, el bema. Romanos 14:10, 1 Corintios 3 del 10 en adelante, el bema. Cuando muramos y nos vemos el rapto, vamos a llegar ahí al cielo. Y no creas que, venga, a ver, aplaudí, sí. Claro que llegamos al cielo y somos salvos, ¿no? Pero a ver, fórmense por acá y fórmense por acá. Y el bema es un lugar en las Olimpiadas que usó Pablo, donde se juzgaba a los ganadores, al que lanzó la lanza, el que cargó más peso, el que ganó los 100 metros, el que ganó el maratón, y les daban una corona, una diadema de victoria. De ahí viene la palabra bema, o el tribunal de Cristo. Va a ser lo mismo cuando muramos en el cielo. Cristo va a estar tal vez en un montículo, ¿verdad?, con su Padre en el cielo, y todos nosotros que hemos sido cristianos vamos a pasar uno por uno mientras la tribulación está aquí en el mundo, y Dios va a darnos recompensa de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Todo lo que hiciste, un vaso de agua que hayas dado en el nombre de Jesús, una persona que hayas ganado para Cristo va a ser galardonada como no te imaginas. Los ganadores de almas van a ser súper galardonados. Y todo lo que hayamos hecho va a ser recompensado. Y muchos cristianos que llegaron de panzazo al cielo, dice 1 Corintios 3:10 en adelante, sus obras van a ser quemadas, porque construyeron sobre la paja, el heno y la hojarasca, y no sobre la plata, el oro y las piedras preciosas. Entonces, sí, va a estar en el cielo, pero vas a ser soldado raso, porque en el cielo va a haber capitanes, cabos, coroneles, generales, y va a haber cristianos que se van a sentar en tronos. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi tronos y los que recibieron la facultad de sentarse en ellos, porque no todos van a gobernar en la otra vida. Por eso la Biblia dice, Gálatas 6, no te canses de hacer el bien. Al tiempo vamos a sembrar. Hebreos capítulo 6, porque Dios no es injusto para olvidar lo que tú has hecho por su obra. Yo les decía ahorita que estamos con unos pastores y otros hermanos, lo que hagamos, hagámoslo con pasión, no sirviendo al ojo ni al hombre. Hagámoslo con pasión por aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Tenemos que ser apasionados por la verdad. Un fuego nos tiene interiormente que consumir, que motivar, que impeler para que hagamos la obra de Dios con amor. Si te toca barrer a ti, barre con amor y con pasión, porque es para Cristo el que estás haciendo. Si te tocó a ti cargar el portafolio de un pastor, hazlo con pasión. No importa, porque aquí no hay el que sea más grande o el más chico. Aquí todos somos iguales. Lo que recompensa a Dios no es nuestro trabajo, sino la fidelidad con lo que le hicimos. La fidelidad con la que barriste, la fidelidad con la que serviste, la fidelidad con la que visitaste a los enfermos, a los presos en las cárceles, la fidelidad con la que visitaste a las personas en los hospitales, la fidelidad con la que tú le diste a la obra de Dios. Todos estos pequeños obras serán recompensadas. De ahí la motivación. Un vaso de agua que tú des, Cristo te lo va a recomendar, te lo va a premiar. Y dice este pasaje de la doctrina de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que Pablo tenía una inquietud
con esta iglesia que estaba muy confundida, pues es lógico, ¿verdad? Hace 2000 años no tenía, la Biblia no se había terminado de imprimir. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Pablo estaba preocupado porque esta iglesia, los cristianos, no sabían qué pasaba a la hora de la muerte. Y habían oído, ¿verdad?, que Cristo, etcétera, etcétera. Pero la iglesia de Tesalónica creían que se encontraban ya en la tribulación, como lo vamos a ver en la segunda carta. Creían que se encontraban ya en el día del Señor y estaban muy inquietos. Y Pablo les dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es la primera noticia buena que Dios nos da en la Biblia. El apóstol Pablo comienza su carta, Pedro comienza su carta diciendo: bendito sea el nombre y Dios de nuestro Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Al haber resucitado a su Hijo Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible y inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados mientras estamos aquí por el poder de Dios mediante la fe. Bienaventurados aquellos que tienen esta bendita esperanza, porque la fe es del presente, la esperanza es del futuro. Vivir por fe es vivir ahora, creyendo. La esperanza es algo que se nos promete, y como lo crees, lo vives a través de la fe. Por eso la fe y la esperanza es dos caras de la misma moneda. Entonces Pablo les dice, ¿verdad? No quiero que tengas luto 6 meses por tu esposo que se murió, por tu esposa que se murió, por tu papá que se murió o por tu hijo que se murió. Yo recuerdo nuestros abuelos, mi abuela materna, se moría alguien en la familia y en 6 meses se vestía de negro. Costumbres, ¿verdad? Costumbres paganas finalmente, porque son de tradiciones que se heredan y se transmiten de familia en familia. Pero el negro no te va a hacer, ¿verdad? No está Dios en el cielo. A ver, Gabriel, búscame quién está de negro y quién está de blanco. Por el amor de Dios, ¿no? Comenzamos a madurar ya cuando conocemos la Biblia. Entonces, es importante que sepamos, si alguien muere de nosotros siendo cristianos, es lógico que tengamos que llorar, es lógico que tengamos que entristecernos, pero no vas a pasar toda tu vida entristecido por alguien que se encuentra en un lugar mucho mejor que aquí en Tlalnepantla. Entonces, al saber que la persona que se murió se encuentra descansando ya, ¿para qué queríamos que se quedara más tiempo con nosotros? Entonces, esto nos anima de alguna manera. Es como si te dicen: papá, me voy a Disneylandia, qué bueno, hijo, etcétera, etcétera. No te preocupas porque está divirtiendo, etcétera, etcétera. O voy a dar una vuelta al mundo con todo pagado. No te preocupas porque sabes que está disfrutando. Entonces, cuando sabemos que los que se mueren en Cristo entran, solamente cambian de planeta. Cuando el doctor Billy Graham murió, a los casi 100 años de edad, dijo: cuando yo muera no digan que morí, simplemente que me fui a otro planeta a vivir. Me cambié simplemente de medio ambiente, que eso es la muerte. Cambiarte de vivir de un lugar donde hay sufrimiento, donde hay pecado, donde el mundo está bajo el control del maligno, a un lugar donde vamos a ser finalmente libres, como las mariposas que salen del cocuyo y vuelan por los aires. No quiero, hermanos, les dice Pablo a esta iglesia, que ignoren. Tienes que saber qué va a pasar a la hora de la muerte. Sigamos leyendo. Versículo 14, porque si creemos, vean el sí condicional, si crees que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? Mira lo que dice Pablo: cuando venga Jesús en el rapto, ¿quién viene con él? Todos los que desde Pentecostés murieron antes que nosotros. Así traerá Jesús con él a los que durmieron en Él, o sea, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Esa frase "en Él" es vital para la comprensión de la teología cristiana, porque cuando estamos en Cristo, estamos formando parte de su cuerpo, de su sangre, de sus huesos, místicamente. Entonces, todos los que durmieron en Él, que es desde Pentecostés de la iglesia hasta que venga el rapto, van a venir con Cristo. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Vean ustedes que ya Pablo no dice por lo cual, como dice el profeta Joel, por lo cual, como dice el profeta Isaías. Esta revelación no la dio ningún profeta del Antiguo Testamento.
Las palabras que Pablo está usando para esta iglesia es, te estoy hablando con palabras que a nosotros el Señor nos dijo en persona, dando testimonio Pablo que era una nueva revelación, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, porque el arcángel Miguel vendrá con él, y con trompeta de Dios, porque se va a tocar la trompeta, descenderá del cielo, y los muertos siempre subrayo eso, en Cristo, nada más los que murieron en Cristo, que somos la iglesia, resucitarán primero. Y una vez que resuciten, hagan de cuenta que viene Cristo ahorita en media hora, no lo vamos a ver todavía. Él viene en el aire con el arcángel Miguel, la trompeta, tal vez vamos a oír algún sonido, y de repente todas las tumbas se van a abrir para salir todos aquellos muertos en Cristo, y nosotros que estamos vivos, cuando Jesús venga en el aire, lo vamos a ver muy rápido, en el aire, con todos los ángeles, y nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, que yo creo que somos nosotros. Yo no sé por qué siempre he pensado que nosotros somos la generación que no va a experimentar la muerte. ¿No les emociona esto? Que tal vez seamos nosotros los que nunca vamos a sentir lo que es morir. Seremos arrebatados, o sea, de repente miles de cunas desaparecen de bebés. Cantidad de aviones chocan porque los pilotos desaparecieron, accidentes de tráfico en las carreteras porque los choferes desaparecieron, noticieros confundidos de televisión, de los medios de comunicación masiva, las redes completamente locas, las redes sociales sin saber qué opinar, los gobiernos, peor todavía. Imagínense cuando desaparezcan millones de personas, el caos que va a provocar en los gobiernos, en los medios de comunicación, en la medicina, en la política, etcétera, etcétera. El mundo va a ser afectado de una forma extrema. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con Él. Para recibirlo en las nubes. En el arrebatamiento, Cristo no pone los pies en el monte de los olivos. En su segunda venida, 7 años después, si tú lees Zacarías capítulo 14, del 1 al 5, Cristo cuando venga va a haber conmoción en los cielos, conmoción en la luna, Mateo 24, 29 al 30 y 31, las estrellas van a caer, va a haber una conmoción cósmica impresionante, todo el mundo lo va a ver, el rapto es invisible, inminente, sin señales, sin ninguna advertencia, en cualquier momento, en cualquier segundo, dejamos este mundo. Ahí se quedan tus chanclas, tus anillos, tu pijama, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y el mundo entra en un caos completo, donde ya sabemos que el anticristo comienza a manifestarse. Y vean el versículo 18, dice Pablo, por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, por el amor de Dios, santos de Dios. Nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Jesús. ¿Cómo me voy a alentar cuando me están diciendo que va a aparecer este mono por ahí? O este personaje siniestro y maligno. ¿Cómo? Eso no me va a alentar a mí. Las cosas van a ir en peor, eso no me alienta tampoco. Lo que me alienta claramente es que nos vamos ya. Y que todo el mundo se está desmoronando, el mundo a nuestro alrededor, política, científica, económica, en todas las áreas, todos los sistemas filosóficos. Ya no hay comunismo, no hay socialismo, no hay democracia, no hay capitalismo. Es una mezcolanza, una ensalada del César. Y el ser humano, los gobernantes no saben qué gobierno imponer, ser arbitrarios, hasta dónde llegar el autoritarismo. Pero finalmente la Biblia dice que los seres humanos acabarán como esclavos. A mí me preguntaban en una entrevista que esta semana tuve en el noticiero Enlace y me decían, ¿usted cree que la vacuna es la marca del anticristo? Y les contesté, no, porque la vacuna es aquí y la marca de la bestia es aquí en la frente o en la mano derecha. Entonces, ¿qué explicación me dijeron de usar la vacuna? Y les expliqué. Si tomamos en cuenta que en este libro, hace 2000 años, señores ateos, escépticos que nos están escuchando, en este libro, hace 2000 años, se escribe en el Apocalipsis que venía el tiempo cuando un hombre iba a marcar a la humanidad con el 666
para controlar la economía, ¿cómo es posible que hace 2000 años el apóstol Juan se haya adelantado a la tecnología del siglo pasado, que es cuando nació la computación, iPhones, marcas, chips, etcétera, etcétera, y que íbamos a llegar al momento donde ahorita una vacuna se está usando ya en muchas naciones donde no puedes comprar, no puedes ni siquiera entrar al banco, no puedes trabajar, abordar un avión? ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? Es lo que la Biblia profetizó hace 2000 años. Nada más que no sería la vacuna es el ensayo, es la preparación, es la antesala. Porque si el anticristo va a hacer su aparición pronto, tiene que haber una preparación antes. Cuando Cristo apareció, no apareció de la noche a la mañana. Juan el Bautista, 6 meses antes, le preparó el camino. Si el anticristo viene a aparecerse en el mundo, va a haber una preparación y estamos en la fase de la preparación. Alerta tus sentidos espirituales. Date cuenta de lo que estamos rodeados. Estamos en la preparación del surgimiento de esta persona. Y si es así, en cualquier momento nos vamos. Y a lo mejor ni el año que entra nos vemos. Y esta es la esperanza que tenemos de saber, para alentarnos unos a otros. Hermanos, el que resiste va a sobrevivir. Tenemos que resistir hasta el final. No dejes de caer tu ánimo. No veas el mundo negro. Se va a acabar y ya, ¿qué? Con Gutierrito, pues ya, nunca voy a ir a ningún lado, y ya el trabajo, etcétera, etcétera, ¿dónde va? Porque las cosas no van a mejorar, escúchame esto, las cosas van a empeorar, y Jesucristo nos dijo: en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quita todos tus ojos de todo lo que va a pasar, sabe que nos vamos ya en cualquier momento. Y finalmente, en la primera carta a los Corintios, para terminar, capítulo 15, vemos el otro pasaje. Hay muchos más que vamos a cubrir con anticipación acerca de esta doctrina maravillosa, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 51. Observen lo que dice: he aquí les digo, ¿qué cosa? Un misterio. La palabra musterión en el griego significa algo que antes no había sido dado a conocer. Les voy a dar unas palabras y les voy a dar a conocer algo que nadie sabía, ni Pedro, ni Mateo, ni en el Antiguo Testamento. Un misterio. ¿Cuál es este misterio, Pablo? Que no todos vamos a morir, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es el misterio que Dios le dio a Pablo? Que habrá una generación que no vamos a gustar la muerte. La palabra dormir se usa en el Nuevo Testamento para el cuerpo, pero vemos claramente en el quinto sello, en Apocalipsis capítulo 6, que Juan vio las almas junto a Dios en el cielo, pidiéndole a Dios que ya pronto hiciera justicia en el mundo. Todos los santos del Antiguo Testamento, murió Abraham y fue reunido con su pueblo. ¿Cómo me encantan estas palabras? David le dijo a Salomón antes de morir: sigo el camino de todos los hombres para reunirme con mi pueblo. Muere Isaac, murió Isaac y fue reunido con su pueblo. Nunca dice y desaparecieron y fueron destruidos o fueron ya cremados para toda la eternidad. Siempre la Biblia nos habla que con la muerte no termina la vida. Al contrario, la muerte es verdaderamente comenzar a vivir y vivir una vida eterna donde las aflicciones de este tiempo no son comparables con las glorias que en Él se van a manifestar en nuestras vidas. Amados santos de Dios, si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga a todos de acuerdo a nuestras obras, vivamos bajo el temor de Dios, sabiendo que Él existe, y no tratemos de esconder nuestros pecados, porque cuando tú pecas a escondidas o haces cosas porque crees que nadie te ve, es porque ya perdiste el temor de Dios. Porque no harías esas cosas a escondidas si supieras que Dios te ve. Y ese es el temor de Dios, tener la conciencia que no podemos escondernos de Dios y que Él nos va a pagar conforme a las intenciones del corazón
nuestras palabras, nuestros pensamientos, no se le escapa nada a Dios. Preparémonos para recibir al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Jesús, porque la iglesia dice, ven. Ven, Jesús. Y el Espíritu dice, ven. Y el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida que Jesucristo nos vino a dar. Hace 2000 años Jesucristo le dijo a una mujer samaritana, andas de hombre en hombre, de marido en marido. 5 maridos tienes y sigues frustrada, vacía, buscando y sin encontrar. Porque de esa agua volverás a tener sed. Pero el agua que yo te doy será como una fuente dentro de ti que salte para vida eterna. He venido para darles vida y vida en abundancia. He venido para que puedan ustedes estar conmigo, porque si me fui, fue para preparar lugar para vosotros, para que cuando yo venga por ustedes, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. No los dejaré solos, no teman, pequeña manada, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, estaré contigo hasta el fin de los siglos. Aunque andes en valle de sombras y de muerte, no tengas miedo, ni a la muerte, ni al mundo, ni a Satanás, ni a nada. Tu temor sea a Jehová de los ejércitos. Y en esta mañana invitamos a muchos de ustedes que no tienen a Cristo, o a muchos de ustedes también que tal vez han venido a la iglesia hace muchos meses o años, pero tu vida no ha cambiado. Tú sigues viviendo la misma vida que tenías antes de llamarte cristiano. En esta mañana pídele perdón a Dios, arrepiéntete de tus pecados y donde quiera que estés, dile: Señor, te pido perdón por mi vida. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre, que a los 3 días resucitaste de los muertos, porque fuiste crucificado, enterrado y resucitado. Por lo cual te pido, sabiendo que vives, que entres en este instante a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias.